Para liderar la buena batalla. En 1 Timoteo capítulo 1 quiero compartir en esta ocasión. ¿Y por qué lo he titulado para liderar la buena batalla? Porque precisamente en esta iglesia donde se queda Timoteo, es una iglesia que ha sido instruida en la batalla espiritual y lo voy a comentar ahorita. Entonces, cuando nosotros vemos la forma en la que Pablo escribe esta carta a Timoteo, entendemos que los tiempos fueron cambiando. Y en verdad, de una forma sorprendente, de una forma profética, lo que Pablo escribe en esta carta ya alcanza nuestros días. Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos contemplando, es el tiempo en el cual podemos estar seguros que son los últimos días, los últimos tiempos. Luego entonces, a razón de eso, tenemos que entenderlo, tenemos que examinarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que meditar en esto y darnos cuenta cómo la palabra de Dios es verdad, no es nada más un libro escrito por hombres, es el corazón de Dios para todo el que quiera creer, para podernos salvar, para que podamos conocer, para que podamos estar con Él por siempre, por la eternidad. Así que vamos a ir a este mensaje y cuando utilizo este título para liderar la buena batalla, tengo que considerar lo que dice desde el principio. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 dice: Yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios. Entonces él está escribiendo como un apóstol, está escribiendo con esa autoridad, pero también con ese amor que tiene alguien que ha tenido una experiencia y un llamado directo de parte de Jesús. Créanme que un verdadero apóstol sobre todas las cosas tiene amor, porque ha experimentado el amor de Dios. Entonces fue nombrado por mandato de Dios y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Versículo 2, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Así que Pablo no tuvo familia, no se casó, no tuvo hijos físicos, pero en verdad tuvo hijos espirituales. En una carta dice, ustedes, a los corintios les dice, ustedes pueden tener muchos maestros, pero solo tienen un padre, y ese soy yo. Y cuánto quisiera que esto se hiciera realidad en cada uno de nosotros, que tengamos hijos espirituales. Ahora, ¿cómo fue que Timoteo fue un verdadero hijo? Bien, cuando Pablo tuvo su primer viaje misionero junto con Bernabé, uno de los lugares donde él fue y llegó a compartir el Evangelio fue en Listra. Aquí en Listra, Pablo fue apedreado. Él se consideró muerto por las personas que estaban en Listra y lo arrastraron fuera de la ciudad, fuera del lugar. Los demás hermanos, los demás creyentes que ya había ahí, lo rodearon y él se levantó. Si murió, Jesús lo resucitó y si no, lo guardó de morir. Lo interesante es que después Pablo se levantó y entró caminando a esa ciudad. Así que podemos decir con toda certeza que en ese viaje, en esa visita de Pablo a Listra, Timoteo lo conoció. Timoteo se entregó a Jesucristo, seguramente, seguramente. Bien, esto sucedió en el año 46 después de Cristo. Cuando Pablo pasa por segunda vez para confirmar a los hermanos, en el año 49 después de Cristo, Timoteo es llamado a servir. Hay un buen testimonio acerca de Timoteo. La gente dice que es un verdadero discípulo. Entonces Pablo, con ese buen testimonio, lo toma para que le acompañe, para que sirva en el ministerio. Y pasa más de 10 años con él, sirviéndolo, siguiéndolo, aprendiendo de él, más de 10 años. Qué impresionante debe haber sido esto. Todo lo que Pablo experimentó, incluyendo que fue apedreado, por ejemplo, ahí en Macedonia, en Filipos, y muchas cosas que él pasó, Timoteo estuvo con él aprendiendo.
y finalmente en la cárcel también Timoteo estuvo con Pablo, porque se hace alusión cuando Pablo escribe las cartas, incluye a Timoteo, que él estaba con él. Entonces, este es un verdadero hijo. Un verdadero hijo es aquel que nace de la predicación de un creyente maduro, es aquel que aprende de él y es aquel que es fiel, que prácticamente llega a pensar y actuar como él. Así decía Pablo: yo les envío a Timoteo porque él sabe cómo, él hace las cosas como si yo las hiciera. Después le dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases. Aquí mandases es una proclamación o un mandato que se pasa de uno a otro y que también se puede traducir como instruir. Entonces, resulta que Pablo en el año 61 quizás salió del encarcelamiento en Roma. No fue condenado como él de alguna manera lo anticipaba, les decía a aquellas iglesias que les escribía que él iba a seguir sirviendo. Entonces salió finalmente y siguió otra vez enseñando, predicando, visitando las iglesias que Pablo había plantado. Una de ellas fue Éfeso. Entonces, cuando llegó a Éfeso, encontró algunas situaciones, algunos problemas, y lo que hizo fue rogarle a Timoteo. Le dijo: mira, Timoteo, por favor, quédate aquí en Éfeso. Entonces, en esta carta le está diciendo: así como te rogué que te quedases en Éfeso, y yo tenía que ir a Macedonia, para que mandases, o sea, tú proclames, tú mandes, tú instruyas de uno a otro. Entonces, atención, que esto Timoteo tenía que hacerlo en forma personal, ¿sí? No era nada más predicando desde el púlpito, por así decirlo, y enseñar: a ver, aquellos que están haciendo esto, se les manda, Pablo mandó esto guiado por el Señor. No, tenía que ser de una forma personal, como Pablo lo había enseñado. Tenía que llegar al corazón de las personas, de ser posible. Entonces, aquí en 1 Timoteo, en los primeros versículos, le dice: así ahora te encargo. Bien, dice: te rogué que quedaras en Éfeso para instruir. Número 1, que no enseñen otra doctrina, que no enseñen otra forma de vivir el Evangelio, que no enseñen otra forma de servir a Dios, que no enseñen otra forma de amar a Jesucristo, que no enseñen otra forma de adorarle. Esa es la doctrina, ¿sí? Doctrina no es otra cosa sino la enseñanza acerca de cómo vivimos para honrar al Señor, para glorificarlo, cómo vivimos de acuerdo a su mensaje, de acuerdo a su Evangelio. Entonces dice: mándales, instruyeles uno a uno, que no enseñen otra cosa, no enseñen otra forma de vivir, que no atiendan a fábulas, porque lo que ha surgido es que están habiendo otro tipo de enseñanzas y los creyentes ahora están atendiendo a esas enseñanzas, ¿sí? Principalmente eran creyentes judíos que estaban metiéndose a cuestiones de genealogías y decir: a ver, mi genealogía es esta, entonces yo tengo más autoridad porque yo no sé cuántas ideas. Entonces le dijo: diles que no atiendan esas fábulas y que no disputen o que no estén peleando. Básicamente lo que estaba sucediendo es que con estas enseñanzas terminaban discutiendo. Así que aún los que estaban bien, los que tenían una correcta enseñanza, empezaban a discutir porque querían defenderlo. Y el detalle es que lo que terminaban haciendo era pelear en lugar de edificarse. Y esa es una trampa, porque eso causa división, eso causa disensión, eso causa desacuerdos, eso quebranta la unidad. Y Pablo ya les había escrito un año antes a los de Éfeso que tienen que cuidar la unidad. Entonces aquí surge un nuevo problema, un riesgo para la unidad, que es otras doctrinas, atender otras enseñanzas y pelear por quién tiene la razón. Y eso fue lo que Timoteo tenía que corregir. Versículo 5 le dice: mira,
El propósito de esto que te estoy pidiendo no es para que ellos te vean como más, ¿sí? El propósito no es para que tú estés callándolos. No, 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 no. El propósito es el amor. El amor debe de seguir en esta iglesia. Y siguió muchos años. Solo hasta final del siglo, el Señor le dice a Éfeso, has dejado tu primer amor. ¿Por qué le dijo, has dejado tu primer amor? Porque esa iglesia fue de lo que tuvo más fuerte, el amor. Y entonces Pablo quería que esta iglesia siguiera así. ¿Se imaginan si se acababa el amor? ¿Qué iba a suceder? Se iba a convertir en una iglesia religiosa. Ahora, Pablo aquí les dice cómo, ¿verdad? Le dice que el amor es nacido de un corazón limpio. ¿Qué es lo primero que hay que mantener para que pueda haber amor? Corazón limpio. Es decir, libre de deseos corrompidos y de culpa. Los deseos corrompidos es cuando la persona desea más. Cuando la persona desea más de lo que tiene, cuando pierde el contentamiento, cuando pierde el amor por lo que tiene, porque ahora quiere más, su corazón ya no es limpio. Porque va a empezar a codiciar, va a empezar a comparar, va a empezar a criticar, va a empezar a juzgar. ¿Sí? Ahora, la persona que queriendo hacer esas cosas termina haciendo mal, termina con culpa. Entonces eso también hace que su corazón deje de estar limpio. Y cuando no hay un corazón limpio, el amor ya no va a fluir. ¿Okay? Es como si en una fuente de agua se empieza a poner piedras. Va a llegar el momento donde se va a empezar a estancar el agua. Y si se ponen más piedras, el agua ya no va a fluir. Entonces, para ello se necesita un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿En qué consiste la buena conciencia? Bueno, la buena conciencia consiste en que la persona está convencida que no ha hecho o ha dicho algo con malicia, con mala intención. ¿Ok? Ahora, Pablo decía, yo tengo buena conciencia desde que sirvo al Señor. Yo sirvo al Señor con buena conciencia. Y en otra parte, eso lo dijo en Hechos. Y en otra parte dice, yo tengo buena conciencia, aunque no por eso soy justificado. Es decir, yo estoy seguro que no he actuado con malicia, pero no significa que sea justo por eso, porque es posible que aunque yo queriendo hacer las cosas bien, he fallado o he ofendido. Sin embargo, es necesario tener la buena conciencia y una fe no fingida. ¿Qué sería una fe fingida? ¿Qué es tener fe? Bueno, la persona que tiene fe le habla a Dios. La que no tiene fe no le habla a Dios. La persona que tiene fe descansa en las promesas de Dios, las tiene presentes. La persona que tiene fe obedece los mandamientos de Dios. Bueno, pero ¿qué sería una fe fingida? Bueno, una fe fingida sería hacer las cosas que hace un cristiano, pero hacerlas en apariencia, hacerlas sin un corazón limpio y hacerlos sin una buena conciencia, con una doble vida. Así que estas son las trampas que estaban presentándose para la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia necesitaba, los creyentes ahí en Éfeso, necesitaban no escuchar otras enseñanzas, no escuchar fábulas y no ponerse a discutir, porque esto iba a ensuciar su corazón y los iba a dejar con mala conciencia e iban a terminar con una fe fingida, una fe religiosa. Versículo 6 dice que al desviarse algunos de estas cosas, o sea, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, dice, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería es hablar o discutir sin objeto. Entonces,
toda plática, toda, eh, toda expresión que no tiene un objeto, que no tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo acabo de decir Pablo, edificar. Entonces, cuando alguien deja de hablar para edificar, ya cayó en vana palabrería. Entonces ya se desvió de lo que honra al Señor, ya está en vana palabrería, ya no hay amor, ya no hay limpia conciencia, y entonces esto pone en riesgo la relación con el Señor. Dice, sin entender qué significa percibir en la mente lo que afirman. Porque precisamente había algunos que ya estaban hablando vanamente, o sea, sin un propósito, ¿verdad? Más bien como para hacer notar que sabían mucho o que sabían otras cosas u otras revelaciones, pero ellos lo estaban haciendo de esa manera. Bien, entonces, para liderar hay que instruir y edificar. Esa es la forma en la que nosotros podemos liderar. Cuando nosotros instruimos y edificamos. Es algo que está al alcance de todos porque ahora tenemos la palabra. Pero es algo que requiere tener un corazón limpio, un corazón dispuesto para servir al Señor. También es determinante para ser un buen líder el amor como propósito. El propósito de las cosas que hacemos, el propósito de cuidar lo que escuchamos y cuidar lo que hablamos es seguir en amor. Cuando hay situaciones que nos están haciendo perder el amor, son trampas, ¿sí? Es parte de la batalla y es parte de lo que tenemos que vencer. Bien, después Pablo dice que precisamente estas personas que estaban cayendo en vana palabrería lo hacían porque querían ser maestros o doctores de la ley. Querían enseñar la ley como si fueran expertos, dice, pero ni siquiera entienden lo que dice la ley. Entonces hay que usar la ley correctamente. Bien, ¿en qué consiste utilizar la ley correctamente? Bueno, dice que la ley es buena. La ley es buena, pero hay que usarla correctamente. La ley es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores. Y sube de tono, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo. Para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. A ver, entonces, ¿por qué es que Pablo expresa esto? Porque por un lado Pablo dice que las personas que habían caído en vana palabrería es porque querían utilizar la ley, se sentían expertos en la ley. Dice, pero el problema no es la ley es buena, solo que hay que utilizarla correctamente. Y entonces dice que la ley es para este tipo de personas. Miren que este tipo de personas son las que estamos viendo hoy. Ve la mayoría de programación en la televisión y de las películas y vas a ver personas que están hablando contra Dios. ¿Sí? Ya no mencionan a Dios o hablan en contra de Dios. Personas que están enseñando que es normal hacer lo malo y que ya no consideran nada sagrado. Incluso aquí dice para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. ¿Qué más? Dice en el versículo 10, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos o los mentirosos. Ahora,
Aquí pareciera que cuando nosotros hablamos por ejemplo, este versículo 10, y decimos que la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad, va a llegar el momento, la ocasión, donde esto ya no se va a poder hablar, o sea, ni siquiera mencionar, por la forma en la que ahora, el tiempo que estamos viviendo, ustedes me entienden, ¿ok? Ahora, ¿cómo es posible que Pablo aquí asemeja la inmoralidad sexual, es decir, eh, toda relación sexual fuera del matrimonio, ¿ok? Aún en la mente? Lo une y lo relaciona con practicar la homosexualidad y lo une y lo relaciona con los traficantes de esclavos. Entonces, eso es algo que estamos viviendo hoy. La ley es para estas personas. Ahora, interesante que pone junto con ellos, ¿sí?, con personas que asesinan a sus padres, a sus madres o que hacen estas cosas, con los mentirosos. O sea que cuando podemos pensar como cristianos, no es que yo ya no hago nada de eso, ajá, pero no se te salen las mentiras. No, no, ya no. Bueno, los que no cumplen sus promesas también es un pecado. O los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Es decir, que contradiga lo que es caminar con Jesús, adorar a Dios, amarlo, cualquier cosa. ¿Qué es utilizar la ley en una forma correcta? Utilizar la ley en una forma correcta no es condenar a las personas. Utilizar la ley en una forma correcta es demostrarles que Dios dice que estos pecados lo tienen lejos de Dios. Eso es utilizar la ley en forma correcta. Es para mostrar cómo está el ser humano. Es para mostrarle a la persona, al amigo, que esa situación, esa práctica, cualquiera que sea de estas, le mantiene lejos de Dios. Por eso está como está, por eso está viviendo las consecuencias. Fíjense que cada problema, que cada enfermedad, que cada conflicto familiar es una consecuencia del pecado. Y eso lo dice la ley. Y para eso es la ley. Ahora, a mí lo que me llama la atención y lo que puedo decir con toda claridad es que la ley no es para que nosotros condenemos cuando nosotros hablemos. La ley es para mostrar en dónde está el problema. La ley es como si fueran unos rayos X o un análisis del interior. Ven cuando vamos a un médico y los síntomas o las cosas de las que se está hablando no son muy claras, el médico no puede tener toda la certeza dónde está el problema, qué tipo de problema es, entonces manda a hacer un estudio más profundo de la sangre, de los huesos, de lo que sea. Entonces, para eso es la ley. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Pablo empieza diciendo esto, vean, dice, le doy gracias a Cristo Jesús, quien me fortaleció para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Parece aquí como si Pablo de repente brincara. O sea, está hablando de lo peor que se puede hacer. Está hablando de que la ley es para la gente más mala, más perversa, y que ahora se ha estado multiplicando en estos tiempos, y de repente parece que Pablo brincas para otro lado. ¿Por qué brincas para otro lado? Y empiezas a hablar y a decir que das gracias a Cristo que te fortaleció para que le pudieras servir, para que pudieras hacer su obra. ¿Por qué, Pablo? ¿Y por qué dices que te consideró digno de confianza y te designó para servirlo? ¿No les parece un poco raro eso? ¿Sí o no? Bueno, tiene una íntima relación, porque Pablo empieza a decir, ¿sí?, a pesar
de que blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que le da gracias a Dios porque hasta ese día lo ha fortalecido. A pesar de que antes él era alguien que blasfemaba, o sea, hablaba contra Dios porque hablaba contra Jesús. Blasfemaba el nombre de Cristo. Además, perseguía a los que creían en Cristo. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Después dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Qué generoso fue. Cuánta gracia me tuvo. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Yo no lo tenía. Yo era celoso de Dios, yo conocía toda la ley de Dios, yo decía que amaba a Dios, pero criticaba a los que no lo amaban como yo, criticaba a aquellos que no hacían las cosas como yo, me parecían pecadores. Es decir, yo aplicaba la ley en una forma incorrecta, aplicaba la ley para condenar y para autojustificarme, para sentirme mejor. Y resulta que lo que estaba yo haciendo era que no estaba conociendo a Dios y que no estaba reflejando su amor. Así que en esta condición, en esta posición, en esta actitud tan egoísta y tan orgullosa y tan religiosa, y que tenía Pablo más bien odio y resentimiento que amor, Dios extendió su gracia. Y entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es. Yo recuerdo de las primeras veces que escuché este texto, este versículo, lo dijo un primo, ¿sí? Y cuando él dijo estas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo no le entendí mucho, pero como lo dijo mi primo, dije, sí, sí es cierto, es un pecador, pero no entendí que Pablo lo que quería decir era, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ahora entiendo por qué Pablo dice que la ley fue dada por Dios para lo peor de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué hay personas que no llegan a esas cosas que hace unos minutos vimos? No llegan a nada de eso. Sin embargo, no hay quien no mienta. No hay quien no codicie. No hay hombre que en algún momento no mira a una mujer con deseo. Así que todos somos pecadores. Y Pablo lo que termina diciendo aquí es esto, miren, la ley solo nos muestra que somos pecadores, pero Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Y esto lo deberían de reconocer todos. Entonces, Pablo termina esta idea diciendo, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Así que Pablo a final de cuentas dijo, pues yo soy un ejemplo. Yo, aunque perseguía a la iglesia, el Señor tuvo misericordia de mí y cualquier persona
no importa lo que haya hecho, si verdaderamente se arrepiente y recibe el regalo de Jesús, puede ser salvo. Por eso dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Entonces Pablo no soporta, no puede detenerse, no puede dejar de alabar a Dios. Cuando Él ha declarado todo esto, dice, Él es el único digno de todo honor y de toda gloria. Estas palabras similares, son las que en este momento ya se están expresando en los cielos, y los que vamos a llegar allá con Jesús, cuando Él venga y nos arrebate, estaremos ahí, como dice Apocalipsis 4, declarándole que Él es digno de recibir el poder y la honra y la gloria. Él es digno. Entonces, esto me permite ver que todo el tiempo tenemos que alabar a Dios, y que solamente aquel que verdaderamente se ha entregado a Jesús y ha recibido su regalo, solamente Él puede alabar a Dios. Yo quiero invitarte a que tú analices qué tan real y qué tan profundo adoras a Dios. Porque si no hay en ti esa gratitud, si no hay en ti ese corazón, todavía no te has dado cuenta que eres un pecador. Y todavía no te has entregado a Él. Todavía no has sentido la desesperación de estar perdido. No. Tienes una religión, como muchos la tenemos porque nacimos en esa religión, pero no te va a servir a la hora del juicio. Examina tu corazón y recibe esta palabra que es digna. Entonces aquí vemos ejemplos de cómo el líder es ejemplo de misericordia, porque recibió misericordia. No habrá un verdadero líder con misericordia si no la recibe de Dios. Tenemos que experimentar la misericordia. ¿Qué otra cosa experimentó? Experimentó la gracia. Es decir, la misericordia la experimentamos antes de conocer a Dios. Cuando estábamos lejos, Él tiene misericordia y nos acerca. La gracia nos mantiene cerca de Él, nos mantiene en comunión con Él, porque seguimos fallando, porque seguimos ofendiendo, porque seguimos cometiendo faltas, porque seguimos en el proceso, pero esa gracia nos permite seguir con Él, ¿sí? Por ello es que tenemos que estar practicando el arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad, ese cambio de mentalidad que Pablo tuvo, de tal manera que siendo un perseguidor ahora se convirtió en un predicador que amó aún a aquellos que lo perseguían. Y también un ejemplo de fortaleza, de alguien que es fortalecido por el Señor, va a seguir siendo un ejemplo. Bien, entonces, hasta aquí lo que quiero enfatizar es, para liderar hay que instruir y edificar. Hay que tener el amor como propósito. ¿Sí? Hay que usar la ley correctamente, porque es una batalla espiritual por las almas. Y hay que recibir misericordia, gracia y fortaleza. Estas son las cosas que hay que hacer. Si queremos ir adelante, si queremos formar parte del ejército que va a avanzar, que va a conquistar las almas, escuchen, hay diferentes tipos de guerras. Muchas de las guerras que hoy se están viviendo y que que son parte de la historia, ¿sí?, han sido por cosas ridículas, por cosas sin sentido. Las personas que se han declarado la guerra ni siquiera han peleado ellas, ni han pagado el precio. Lo ha hecho mucha de la gente de su nación. Así que prácticamente cualquier guerra aquí en la tierra no tiene sentido, porque la mayoría de veces violencia engendra más violencia. La única guerra que tiene sentido en esta tierra es la espiritual, la que nosotros ejercemos no contra las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad.
es la única. Para ello, en nuestra vida práctica, nosotros tenemos que conocer lo que dice Dios y enseñar a otros y siempre edificar. Debemos amar, porque ese es el propósito. Debemos de usar la ley correctamente y mantenernos en esa relación por gracia. No hay otra manera, es por gracia, créanmelo. Y finalmente, pelear conforme a lo declarado por Dios. Así es como debemos de pelear, conforme a lo que Dios ha declarado. 1 Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Entonces, las instrucciones que Pablo le estaba dando eran en base a lo que Pablo sabía que era una realidad y una verdad en la vida de Timoteo. Porque es muy probable, de hecho, por esto que Pablo menciona aquí y por lo que menciona en una segunda carta que posteriormente le va a escribir, le dice que tanto él como los ancianos de la iglesia impusieron sus manos sobre Timoteo, oraron por él cuando fue llamado al ministerio, y que hubo profecía, hubo una palabra clara, específica, de algún profeta o alguna profetisa sobre la vida de Timoteo, si no es que diferentes profecías. Bueno, aquí Pablo está diciendo: mira, hijo, yo lo que te estoy encomendando, yo te estoy enviando al frente de la batalla. Yo estoy declarando que tú vas a ser alguien que va a ayudar a este ejército a estar unido, que vas a ser alguien que va a ser utilizado por Dios para que este ejército siga amándose, para que siga peleando. A mí ya me tocó. Recuerda que hace años cuando estuvimos en Éfeso, echamos fuera demonios, mucha gente se arrepintió, mucha gente quemó sus libros de brujería, de hechicería, y la idolatría casi la terminamos. Ahora te toca a ti. ¿Y sabes por qué te encomiendo esto? Porque debes recordar lo que Dios dijo acerca de ti. Dios dijo que te ama. Dios dijo que ibas a estar en su propósito. Dios dijo que ibas a ser un instrumento en sus manos. Dios dijo que serías un instrumento de honra, pero que tendrías que pelear, que tendrías que esforzarte. Y yo te repetiré algunas de estas cosas, porque yo espero que al recordarlas, tú vengas a pelear bien las batallas del Señor. No tus batallas, no mis batallas, las batallas del Señor. Por eso aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a esa confianza. No confíes en nadie más como en Cristo. Confía en los demás como tus hermanos. Pero plenamente aférrate a Jesús. Y mantén limpia tu conciencia, Timoteo. Manténla limpia. Cuídate de no querer más. Y cuídate de no fallar y quedarte con esa falla y vivir con vergüenza. Cuídate de eso. Mantén limpia tu conciencia. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Algunos creyentes en su conciencia, Dios, el Espíritu Santo les decía que era incorrecto, que no tenían que escuchar otras cosas ni repetirlas. Y al hacerlo, tuvieron como resultado que su fe naufragó. Perdieron su fe tal como hay que tenerla. Un ejemplo son Himeneo y Alejandro. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces, fíjense a qué grado, y Pablo se lo menciona y les dice: mira, Timoteo, Himeneo y Alejandro empezaron a decir que la resurrección ya había acontecido. Y esto empezó a trastornar la fe de muchos.
Y yo hablé con ellos, así como te estoy diciendo que tú hables de uno a uno y que tú les enseñes, les instruyas que dejen de hacerlo. Yo les hablé muchas veces y hubo testigos y la iglesia habló con ellos, pero ellos no hicieron caso. Así que yo tuve que entregarlos a Satanás. ¿Qué es entregarlos a Satanás? Esto se escucha muy fuerte, ¿no? Entregarlos a Satanás significa que se les quita la protección de la iglesia. Toda persona que está dentro de la iglesia tiene una protección a través de la oración que hacemos unos por otros, a través del hecho de que él está confesando al Señor. Hay una protección. Cuando una persona persiste en pecar y pecar después de que se le ha hablado en privado, después de que se le ha hablado con testigos, después de que la iglesia le ha confrontado con amor y le ha dicho que es incorrecto lo que está haciendo y la persona después de darle tiempo sigue en la misma situación, es cuando se ejerce este tipo de disciplina, que parece duro, pero es como cuando uno de los frutos se ha podrido. Es mejor sacarlo y que no termine echando a perder toda la canasta de fruta. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla, Timoteo. Mira, instruye y edifica. Eso es pelear la buena batalla. Vive con amor y con buena conciencia. Eso es pelear la buena batalla. Y agradece a Dios cada día y vive en la gracia. Cuando tú, Timoteo, camines con esta visión, con esta claridad de que tú estás para edificar, de que estás para amar y de que solo por gracia, yo te aseguro que vas a ganar la buena batalla. Que Dios te bendiga.